Ok, entonces este video es segunda parte de la primera clase de Macroeconomía 2021. Y todavía no llegamos a definir Producto Bruto Interno, quedó totalmente en el aire. Vamos a intentar en esta segunda parte de esta primera clase que nos quede definido lo más claramente posible qué es el Producto Bruto Interno y cómo se mide, eso sí, de manera introductoria. Entonces ahí les estoy compartiendo la pantalla de nuevo y vamos de vuelta a este circuito económico, pero ahora ya lo vemos con una mirada macro, ¿m? Ya no como la producción de un bien, sino, decíamos, esta flecha está representando el total de bienes y servicios producidos por las empresas dentro del territorio de nuestro país. El sector externo está afuera, esto es dentro del territorio de nuestro país, y con una aclaración, no importa si las empresas son de capital nacional o de capital extranjero, ¿eh? A mí me gustaría que las empresas fueran todas de capital nacional. Hay suficiente plata dentro de la Argentina para que los empresarios inviertan. Pero bueno, la verdad es que las empresas más grandes del país, los dueños no son residentes argentinos, son empresas de capital extranjero. Pero lo que importa para medir el PBI no es quién es el dueño de la empresa, sino que la empresa produzca dentro del territorio de nuestro país. Doy un solo ejemplo y si no queda claro me preguntan. Ford Motor Argentina, sociedad anónima. ¿Sus dueños son argentinos? ¿Sus accionistas? No, mayoritariamente no. No sé si hay algún accionista argentino, no creo. Pero, sin embargo, Ford Motor Argentina produce, fabrica una parte, por lo menos, del proceso de producción, una parte del valor agregado, lo realiza en Argentina y paga sueldos dentro de la Argentina, y paga impuestos dentro de la Argentina. Entonces, lo que va a importar para medir el Producto Bruto Interno, por esa palabrita que tenía la definición de interno, bienes y servicios producidos dentro del territorio de nuestro país. Lo que nos va a importar es si esas empresas están ubicadas dentro del territorio del país y lo fabrican, lo producen al bien o al servicio dentro del territorio del país. No nos va a importar si el dueño es un residente argentino, un argentino, o es extranjero. Para el PBI. Lo que va a importar, reitero, es que el bien sea producido dentro del territorio de nuestro país. Entonces decíamos que esta flecha, si sumamos el valor monetario de todos esos bienes y servicios, valor monetario, porque no puedo sumar cantidad de tractores más cantidad de peras más cantidad de litro de leche, el valor monetario, esa suma de esta flechita, de esta flecha, se acerca mucho al concepto de Producto Bruto Interno. Lo que le faltaría a esta flechita es que hay una parte de esos bienes y servicios que se producen dentro del territorio del país que no se ofrecen a las familias que recibimos dentro y consumimos dentro del país, sino que se ofrecen al sector externo. Por eso la necesidad de este gráfico más ampliado. Se producen por empresas que están dentro del país, pero en lugar de consumirse dentro del país, se exportan. Y esto último, esos bienes y servicios, repito, perdonen que sea tan reiterativo, esos bienes y servicios que se producen dentro del país, pero que no se consumen dentro del país, sino que se exportan, ¿formarán parte de la medición de nuestro Producto Bruto Interno? De acuerdo a lo dicho hasta ahora, ¿sí o no? Creo que Se sí. produce dentro del país, sí. Exacto, si se producen dentro del país, sí. Si el valor agregado se generó dentro del país, sí. Aunque no las consumamos las familias que estamos dentro del país, sino que se exportan y las consuman familias que están en otros países o en lo que llamamos resto del mundo, forman parte de nuestro Producto Bruto Interno.
Por eso es la necesidad de agregar el sector externo. Esta otra flechita, que es el gasto a nivel macroeconómico, ya no ni siquiera lo vamos a llamar precio en dinero, el gasto total que hacemos las familias, tanto en bienes de consumo como en bienes de capital, porque dijimos que algunas familias no solo consumen leche, pan, tomates y autos, sino que compran bienes de capital para invertir en sus empresas. Entonces, ese gasto total, tanto en bienes de consumo como en bienes de capital, también es una forma de medir el mismo PBI, pero de otra manera. Y el ingreso que obtenemos para realizar el gasto también tiene relación con la medición del PBI, porque no podríamos realizar el gasto si no tuviéramos un ingreso. Y además porque visto de otra manera, lo que voy a decir es muy general y más adelante lo vamos a profundizar, pero visto de otra manera, chicos, todo el valor de los bienes y servicios que se producen dentro de nuestro país está distribuido en las tres formas de ingreso: rentas de la tierra, ganancias del capital y salario de los trabajadores. ¿Saben por qué? Porque el valor de un bien, según Marx, recuerden que está dado por el trabajo y solo por el trabajo, porque el capitalista no debería recibir ninguna ganancia si no trabaja. Para Marx, digo, ¿no? Porque no es ganancia, sino que es plusvalía. Es lo que le roba el capitalista al trabajador. Pero visto desde el enfoque del sistema capitalista, en el fondo, el precio de un bien está dado por el costo de producción más la ganancia legítima que para el sistema capitalista tiene que tener el empresario. Entonces, en el fondo, todos los bienes y servicios que se producen tienen un costo de producción del cual el salario es el principal componente. Porque ustedes me pueden decir, sí, pero vamos a ver en la materia costos que también está la materia prima. Sí, pero la materia prima, ¿quién le dio valor? El que trabajó en producir esa materia prima. Entonces digo que ese total de bienes y servicios que se producen también se puede descomponer en las dos principales formas de ingreso: salarios de los trabajadores y ganancias de los empresarios. Y de ahí el famoso tema de cuánto le corresponde a cada uno en la distribución del ingreso. Cuánto le corresponde del PBI a los trabajadores en forma de salario y cuánto le corresponde a los capitalistas o empresarios en forma de ganancia. Pero volvamos, para no irme por las ramas, en realidad no me fui por las ramas, esto lo vamos a profundizar en un rato, pero volvamos a la definición de PBI. Y por favor, si los mareo o si algo no se entiende, por favor pregunten. PBI, valor monetario, porque ya vimos que no podemos sumar unidades de distintas cosas, valor monetario de los bienes y servicios finales. Esto de finales es lo último que voy a explicar. Dejemos pendiente la palabra, ¿por qué no van todos los bienes y qué son los bienes finales? Valor monetario de los bienes y servicios producidos dentro del territorio de un país en un periodo determinado. O sea que mientras que esos bienes estén producidos por empresas que estén dentro del país, no importa si esas empresas son de capital nacional o de capital extranjero. Y tampoco importa si lo que se fabrica lo consumimos las familias que estamos dentro del país o ese bien se exporta y se consume en el extranjero. No importa. Todo lo que se produzca dentro del país va a formar parte de la medición de nuestro Producto Bruto Interno. Esto de producido dentro del territorio del país tiene que ver con el concepto de interno. Ahora, ¿por qué el PBI se llama Producto Bruto Interno? Producto y no producción. En macroeconomía no es lo mismo la producción total que el producto. ¿Saben por qué? Porque miren este cuadrito que les voy a mostrar.
que está en el apunte, ¿eh? No les muestro nada que no esté en el apunte de ustedes. Supongan que tienen una economía con 3 sectores, muy simplificado esto. El sector primario produce trigo, en este ejemplo. Alguien tiene el micrófono activado, chicos, apáguenlo y actívenlo solo para hacer preguntas. Entonces, decía, el sector primario produce trigo, el sector secundario o industrial fabrica harina con ese trigo, y el sector terciario produce pan. Podría haber otro sector que sería el de servicios, que por ejemplo el pan lo vende el supermercado, o un supermercado que te vende el pan dentro de... Pero vamos a hacerlo bien simple, con 3 sectores. Supongamos que el sector primario produce trigo sin utilizar ninguna materia prima. Es una simplificación demasiado grande, pero así está en el libro de Samuelson. Simplifiquemos esto. Produce trigo sin comprar ningún insumo. Entonces, quiere decir que el valor agregado por el sector triguero, por el sector primario, es de 2.000 pesos. ¿Por qué valor agregado? Porque no tuvo que comprar ningún insumo intermedio. Agregó valor por 2.000 pesos. Y ese valor que agregó, básicamente está compuesto, como dije recién, una parte por salario a los trabajadores que cosecharon ese trigo, y otra parte por la ganancia del terrateniente o del empresario. ¿Se entiende hasta ahí? Reitero, ese valor agregado está compuesto en parte por salario del trabajador y en parte por ganancia del empresario. Ahora, sí, recuerden que pueden interrumpir para hacer preguntas, ¿eh? Si el sector industrial de los molinos harineros le compran todo el trigo al sector primario para fabricar harina, y el valor de la producción total de harina, producción, no producto, de la producción total de harina, el precio de venta de la harina es de 8.000 pesos, entonces, ¿qué pasa? El sector harinero habrá producido harina por 8.000, pero no agregó valor por 8.000. ¿Por qué? Porque dentro de esos 8.000 están los 2.000 pesos de materia prima o insumos que le compró al sector primario. Por lo tanto, agregó valor por 6.000. 8.000, que es su producción final, menos los 2.000 que le compró al sector primario. ¿Se entiende el concepto entonces de valor agregado? Sí, profe. ¿Sí? El valor de la producción total de un sector menos todos los insumos o materias primas que tuvo que comprar. Y supongamos por último, para hacerlo muy simple, que el sector de los panaderos compra toda la harina, supongamos que la compra con toda la harina de 8.000 pesos y produce pan por 12.000. Agregó valor por 4.000, 12 menos 8. Agregó valor por 4.000, que justamente son los salarios de los trabajadores, más la ganancia con la que se quedan los empresarios de este sector terciario. Entonces, chicos, miren esto, si yo sumo 2.000 más 8.000 más 12.000, me daría 22.000. Y alguien puede confundirse y decirme que ese es el PBI, porque está sumando todo el trigo que se produjo en el país, más toda la harina que se produjo en el país, más todo el pan que se produjo en el país. Y me dice PBI de la Argentina 22.000 pesos. Mal, muy mal. Porque eso se llama el problema de la doble o triple contabilización. Dentro de estos 8.000 están metidos los 2.000 del sector anterior. Y dentro de esos 12.000 están metidos los 8.000 y los 2.000 anteriores. Entonces, si sumáramos de esta manera la producción total, este número en realidad no me sirve, no me dice absolutamente nada.
el valor de la producción total tiene el problema de la doble o triple o cuádruple contabilización. Entonces, para calcular el producto, no producción, lo que a mí me sirve para medir el nivel de actividad económica de un país. Me olvidé de decir lo principal. Cuando yo quiero medir el PBI, lo que quiero medir es la riqueza que genera un país cada año, el nivel de actividad económica que tiene un país cada año, el periodo de un año, como puede ser de un trimestre o de un mes. Entonces estos 22.000 no me sirven. Yo lo que tengo que hacer es tomar el valor agregado de cada sector. 2.000 del trigo, más 6.000 del sector de la harina, más 4.000 del sector del pan, sumando los valores agregados por cada sector productivo, reitero, sumando los valores agregados por cada sector productivo o etapa de la producción, en macroeconomía se llama etapa de la producción a los sectores productivos, me da 12.000 y ese sería el producto y no producción. El producto bruto interno de este país, si esto fuera lo único que se produjo en ese país. Y no es casualidad, digo esto y abro aunque sea 5 segundos sin hablar para que piensen qué preguntas quieren hacer. No es casualidad que estos 12.000 pesos coincidan con el valor del bien final. ¿Qué es un bien final? Es el que está destinado al consumo. Los anteriores no eran bienes finales, eran bienes intermedios. Fueron insumos que se utilizaron para fabricar el pan. Entonces, por eso decimos, digo esta frase y abro a preguntas y a comentarios, por eso decimos que el producto bruto, el producto, no producción, que no me sirve, el producto bruto interno, yo lo puedo medir sumando los valores agregados por cada sector productivo del país, o si no, como dice la definición de PBI, tomando el valor monetario de los bienes y servicios finales. Vuelvo a la definición. PBI, valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país en un periodo determinado. No puedo meter también a los bienes intermedios, porque si no estoy agigantando artificialmente la medición del PBI. Preguntas y comentarios, chicos. Juan, soy Jonathan. Adelante, Jonathan. Tengo dos preguntas, Juan, dos dudas que me surgen. Cuando hablamos de la medición del PBI, usted está hablando de lo que es la producción. Pero para hablar más exactamente de lo que afecta en la medición del PBI, hablamos de, o sea, cuando más se produce, ¿se aumenta además el PBI o tiene que realizarse una venta para que esa medición empiece a entrar en lo que es la metodología de medición del PBI? Qué interesantísima pregunta. Bien. Me olvidé de mencionarlo, y gracias por la pregunta porque por ahí pasaba toda la clase y me olvidaba de mencionarlo. Miren lo que dice, ¿ven que acá hay que desglosar palabra por palabra? El PBI, que la gente que no sabe bien lo que es PBI te dice es la producción del país. Está bien, por lo menos tienen una idea de lo que es el PBI cuando te dicen en la producción de un país. Pero la verdad que no es la producción. Primero que es el producto, no la producción. Ya vimos por qué decimos producto. Porque no podemos contabilizar dos veces la misma cosa. Pero miren esta palabra. No dice vendidos, dice producidos. Contestando tu pregunta, Jonathan, pero que es muy importante que conteste eso. No dice valor monetario de los bienes y servicios comercializados. Alguna vez alguien me enseñó eso y estaba mal. Nos podemos equivocar los profesores. No, el PBI no necesita haber sido vendido. Si la empresa lo produjo y no lo pudo vender y lo mantiene en stock, va dentro de la medición del Producto Bruto Interno. Si el año pasado se fabricaron más autos de los que se pudieron vender, igual formaron parte del PBI del año pasado. Y si esos autos que se fabricaron el año pasado se venden este año,
no van a formar parte del PBI de este año, porque se computan como Producto Bruto Interno en el periodo en el que se produjeron. ¿Responde tu pregunta? ¿Qué otra Sí, Juan. pregunta? Sí. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Un poco también Jonathan decía que esto mide la producción, aunque usemos la palabra correcta sea producto, mide el nivel de actividad de un país. Cuando el Producto Bruto Interno de un país cae, como está cayendo en los últimos 5 años de la Argentina, es que después eso termina repercutiendo en que haya menos puestos de trabajo, más pobreza, pero bueno, o sea, los economistas consideran que el Producto Bruto Interno es una forma de medir también el bienestar económico de un país. Eso es cuestionable, porque el PBI mide el producto, pero no mide cómo está distribuido. Si la mayor parte de lo que se produce termina en manos de una pequeña parte de la población. Mide el producto, pero no mide la distribución de esa riqueza. Mide la riqueza que genera un país en un año, pero no mide cómo está distribuido ese ingreso o esa riqueza. Tengo otra pregunta, Juan. Sí. Sí. Usted dijo que los bienes intermedios no afectan o no suman a la medición del PBI. Sí. La consulta es, por ejemplo, el sector primario, lo que son granos y cereales, que en un alto porcentaje se exporta. Esos bienes intermedios, ¿se contabilizan en el PBI? ¿Alguien le puede responder a Jonathan? Si no lo En hago ese yo. caso, en ese caso, la producción agropecuaria sería producción final, si se vende directamente como trigo. Lo que acá se interpretó fue que toda la producción de trigo se convertía en harina y toda la producción de harina se convertía en pan. A diferencia del otro, que si se hubiera destinado una parte a venderse tanto como harina como trigo, sumaría al Producto Bruto Interno. Exacto, muy bien. ¿Qué cosa? Eso lo iba a decir después, pero me encantó que se adelantaran. ¿Qué cosa es un bien final? No hay una definición absoluta. La única definición que les puedo dar es que un bien final es aquel que se destina al consumo. Entonces, lo que preguntó Jonathan, como muy bien le respondió Sergio, si todo este trigo, en lugar de comprarlo el sector harinero o molinero dentro de la Argentina, se exportara, sería un bien final. Eso es lo que respondió Sergio. Correcto. Si parte de la harina, en lugar de venderse al sector terciario, se exportara, se consideraría un bien final. Entonces el PBI sigue siendo, esa definición sí que no falla, el PBI sigue siendo el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro del país. Pero lo que es un bien final y lo que no es un bien final depende de la situación. Porque ahora yo les podría decir que pongo acá un supermercado, perdón, quiero ser prolijo. Pongo acá un supermercado, ahora sí, que le compra todo el pan al sector anterior y lo vende al doble. Suelen hacer eso los supermercados, ¿no? Tener mucha ganancia. Lo vende al doble. Entonces, el valor agregado por el sector supermercado serían 12.000. ¿De acuerdo? La cuestión es que estos 12.000 es el servicio que nos da el restaurante, que incluye, además de la comida, el pan. Entonces, acá en este caso, el valor agregado suma 24.000. El valor de la producción total es mucho más grande, pero no nos interesa. ¿Se entiende hasta ahí? Seguimos adelante con 3 conceptos más y ya terminamos la clase de hoy por una cuestión de tiempo solamente, porque para hablar hay mucho más. Bueno, entonces, el PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Pero hay 3 formas de medirlo.
tres métodos en principio para medirlo. Y son esas tres flechas de las cuales yo les hablaba. El método de la producción, que en realidad se tendría que llamar método del producto, que sería la flechita de arriba, la cantidad de bienes y servicios que las empresas producen. Bienes y servicios finales. El método del gasto, que sería la flechita del gasto que realizamos las familias para comprar esos bienes y servicios. Y el método del ingreso, el valor agregado, salarios, ganancias de las empresas y rentas. Ahora vamos a detenernos 3 minutos en el método del gasto. ¿Cómo se compone el gasto? Porque es la fórmula más importante que vamos a utilizar para medir el Producto Bruto Interno. PBI medido desde el enfoque del gasto. Miren, después vuelvo a la fórmula porque la tienen en el apunte y además la vamos a utilizar todo el año. Las familias realizamos un gasto para comprar los bienes y servicios que necesitamos y ese gasto es en bienes de consumo final. Pan, un auto cuando lo destinamos a nuestra actividad particular, no a un taxi, no, porque un taxi ya sería un bien de capital, ¿no? Porque produce un servicio. Entonces, las familias, decía, compramos bienes y servicios de consumo final, para la alimentación, para vestirnos, para turismo, para lo que fuera, bienes y servicios. Todo eso se va a llamar consumo privado, y es la mayor parte del gasto de un país, chicos. El consumo de las familias, consumo privado. Pero dijimos que una parte del gasto no se realiza en bienes para consumir, sino en bienes de capital, porque una parte de las familias en un sistema capitalista son dueños de las empresas y en lugar de comprar solo leche, pan y ropa para usar, compran fierros, herramientas, tractores, bienes de capital. Entonces, esa parte del gasto no es consumo privado, sino que es inversión privada. Y además vimos que podríamos colocar como una unidad más de consumo al Estado, porque el Estado también compra bienes, una parte de los bienes y servicios que fabrican las empresas, cuando compra computadoras, vacunas, etcétera, etcétera. Y además también paga salarios a sus empleados. Entonces el Estado también es una unidad de consumo, pero lo que le compra a las empresas no se va a llamar ni consumo privado ni inversión, se va a llamar gasto público. Y además vimos que una parte de los bienes y servicios que fabrican las empresas no lo gastamos comprando dentro del país, sino que lo gasta el resto del mundo, porque se exporta. Entonces de ahí viene esta fórmula, chicos, que está en cualquier libro de macroeconomía y que vamos a manejar durante todo el año. Esta es la fórmula del Producto Bruto Interno medida desde el enfoque del gasto. Y se divide en 4 partes que suman y una que resta. El principal componente del PBI desde el enfoque del gasto es el consumo privado. Por eso escucharán a cualquier economista heterodoxo, desde Guillermo Moreno hasta Cristina Kirchner, pasando por Alfredo Zayat o Aldo Ferrer, para hablar de un economista importantísimo en la historia latinoamericana, decir que si bien el PBI tiene 4 grandes motores, el motor más grosso es el consumo privado, porque la mayor parte de los bienes y servicios que se producen dentro del país los consumimos las familias. Ya vamos a ver las estadísticas. Pero una parte no lo consumimos las familias, sino que las familias capitalistas lo destinan a comprar bienes de capital. Eso es la inversión privada. Y otra partecita, dijimos, de esos bienes y servicios que se producen dentro del país, los compra el Estado, gasto público. Y otra partecita, dijimos, de los bienes y servicios que se producen dentro del país, los compra el resto del mundo. Esos son nuestras exportaciones. Acá tienen los 4 componentes que suman en la medición del PBI
y que además los economistas llaman los 4 motores de la economía. Cuando baja el consumo, baja la inversión, baja el gasto público y bajan las exportaciones, cae el Producto Bruto Interno. Cae el Producto Bruto Interno. Entonces, el Producto Bruto Interno, resumiendo, desde el enfoque del gasto, es igual a la suma al consumo privado o consumo de las economías domésticas, más la inversión privada que hacen los empresarios, más el gasto público que realiza el Estado cuando compra bienes y servicios. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando el Estado paga un plan social, no está comprando un bien o servicio. Entonces, esa partecita del gasto del Estado no forma parte del PBI. Pero después lo vemos en otro momento. Entonces decía, suma del consumo privado más inversión privada, más gasto del Estado, más exportaciones. ¿Y por qué hay que hacerle una corrección para que se mida bien el PBI que va restando? Lo explico yo directo por una cuestión de falta de tiempo, si no se los preguntaba a ustedes. Tengo que restar todos los bienes que se hayan importado, bienes y servicios, porque están metidos dentro del consumo privado. Las familias no solo consumimos bienes producidos dentro del territorio del país, también consumimos bienes importados. Entonces hay que restarlos, porque si no, no estamos midiendo bien el Producto Bruto Interno. Y los empresarios no solo invierten en bienes de capital fabricados dentro del país, también invierten en bienes de capital importados. Hay que restarlos. Y el Estado también compra bienes importados, por ejemplo, las vacunas. Entonces hay que restar las vacunas importadas. Por lo tanto, la suma de, y acá está en símbolos, consumo privado más inversión privada más gasto público, más exportaciones que se simboliza con una X, menos importaciones, esta es la famosa fórmula del Producto Bruto Interno de un país medida según el enfoque del gasto. Medido según el enfoque del gasto. Si lo medimos, para terminar, porque se nos va el tiempo, después lo retomamos la próxima clase. Si lo medimos desde el enfoque del ingreso, será la suma de salarios más rentas de la tierra, más ganancias de las empresas. Y si lo medimos desde el enfoque de la producción, será el valor agregado por cada uno de los sectores de la producción. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Continuamos con esto en la próxima clase.